Quiero invitarles a abrir las Biblias en Evangelio de Mateo, capítulo 2. Por el título hoy no era difícil saber de qué pasajes iba a predicar, ¿verdad? Mateo, capítulo 2, desde el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre Santo y Celestial, el Espíritu Santo que reveló a Mateo que dejara escrita esta palabra, es el mismo Espíritu Santo que está en medio de nosotros en esta mañana. Que Él haga viva esta palabra para todos y que pueda usar por tu gracia y misericordia mis labios para proclamar tu verdad y bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya se han acabado las fiestas. Los palmesanos tenemos la ventaja que todavía tenemos hasta el día 20, ¿verdad? Pero para la gente que no es de Palma, pues ya se han acabado las fiestas. Y ya hemos recibido nuestros regalos, nuestros obsequios, los que lo hemos recibido por lo menos. Y la pregunta con la cual yo quiero empezar esta reunión es: ¿qué has traído hoy para el Señor? ¿O has venido como muchas veces yo vengo al culto? Bueno, a ver si hay un buen tiempo de alabanza, a ver si hay una buena predicación y un buen tiempo de comunión. ¿O realmente cuando venimos a la casa del Señor deberíamos de traer alguna cosa? Quizás sobre eso vamos a hablar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, vemos, porque así lo registra el pasaje que hemos leído, que recibió con agrado estos tres presentes: oro, incienso y mirra, de unos sabios que venían de Oriente. ¿Quiénes serían estos magos o estos sabios, estos astrónomos? Diferentes nombres se le han ido dando. Seguramente unos hombres que habrían oído de alguien que unos 600 años antes estuvo por su tierra. Daniel, que fue uno de ellos, que fue uno de los consejeros, de los sabios que estuvieron en aquella tierra y que habló de ese Dios que tenía que venir a la tierra y les habló de ese Dios de Daniel. Y seguramente estos hombres estudiosos venían de ese entorno, de esa tierra de Mesopotamia, de Irak, de lo que hoy sería Irak, Persia, Arabia, por esas zonas seguramente. Y seguramente ellos tuvieron hombres que estudiaban el cielo, que estudiaban las estrellas y que
tuvieron el privilegio de ver cómo lo que el Señor anunció en Génesis 1:14, que esas lumbreras, esas estrellas, ese sol y esa luna que Él ponía en el firmamento, servirían de señales para las estaciones, para los días y para los años. Hace unas semanas, en la introducción del culto de uno de estos domingos de Navidad, nuestro hermano Pau nos hacía una introducción acerca de los pastores, los primeros que adoraron a Jesús. Personas de segundo o de tercer nivel en Israel, personas que no tenían ni derecho a participar en los juicios y que eran de alguna manera menospreciadas. Los siguientes que nos cuenta la Biblia que adoraron a Jesús fueron unos gentiles, ni siquiera fueron del pueblo de Israel. Fueron estos magos de Oriente, hombres que ni tenían el derecho de participar en las cosas del templo de Dios. Y dice que trajeron estos presentes, ese oro, ese incienso y esa mirra que tanto conocemos. ¿Qué significan para nosotros hoy estos tres regalos? Que realmente, por lo que cuenta la historia y por lo que luego vimos en el relato de la vida de Jesús, fueron importantes para su vida, incluso proféticos en su ministerio. Seguramente ellos no alcanzaron a ver todo lo que significaban, pero al ser hombres guiados por esos principios y esas enseñanzas que seguramente ellos habían escuchado, creyendo que esa estrella que ellos seguían, esa lumbrera, era algo de parte de Dios, en eso fueron útiles y de una manera muy beneficiosa para la obra y para la vida de Jesús. Dice el pasaje que al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose le abrieron sus tesoros. Adoraron a Jesús, se postraron y le abrieron sus tesoros. Ahora, ¿qué significa o cuál sería una de las aplicaciones de estos tres presentes? El oro, el incienso y la mirra en nuestras vidas hoy. ¿A qué podríamos comparar el oro? ¿O a qué compara el oro la Biblia? El oro, la Biblia lo compara a nuestra fe. Dice Hebreos 11:6, un pasaje que conocemos muy bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el oro es el primero que se menciona. Porque si no hay fe, todo lo demás que hagamos en nuestra vida de ninguna manera puede ser agradable a Dios. Podemos dar una buena ofrenda para manos con propósito o una buena limosna a alguien. Podemos leer toda la Biblia cada año muchas veces. Podemos hacer esto o aquello. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y dice el oro porque el oro es algo que puede ser probado. El buen oro acepta la prueba, acepta el crisol, acepta el refinamiento. Así es la fe de los creyentes, que puede pasar por la prueba y salir fortalecida, victoriosa. No decae, sino aún crece en medio de las pruebas. Por la fe alcanzamos la justicia de Dios y la paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Luego la fe es, como todos sabemos, trascendente. Y la fe es un don de Dios. Es un don que Dios nos da para que nosotros lo revirtamos a Él. Es decir, no es un don que Dios nos da para que nosotros lo acumulemos. Es un don que Dios nos da para que nosotros lo entreguemos otra vez a Él.
lo dediquemos a Él, lo apliquemos directamente en nuestra vida a la presencia de Dios en nuestras vidas. No es un don para nosotros, sino es un don para ministrar a Dios. Y muchas veces esa falta de fe es lo que hace que en nuestras vidas pasemos por esas pruebas en las cuales la incertidumbre, la duda, nos hace pasar por momentos tan sombríos. Porque si nos diéramos cuenta de que somos como la niña de los ojos que dice la palabra del Señor, que nadie escapa de su mano, que sus ojos están siempre pendientes de los hijos del Señor, y aplicáramos con fe estos principios, aun cuando andemos en sombra de valle de muerte, no temeríamos mal alguno y no dejaríamos de confiar. Luego esa fe, que es ese don de Dios que el Espíritu Santo nos da ya cuando nos acercamos, es un don en el cual Dios quiere que crezcamos y que lo apliquemos mirándole a Él en las cosas cotidianas de nuestra vida. La fe crece con el ejercicio y se atrofia cuando no la aplicamos. Si en nuestra vida solo queremos andar por obras, solo queremos andar por hechos consumados, solo queremos andar por vista, nuestra fe cada vez irá menguando. Quizás, como dice Corintios, seremos salvos, como Lot, pero por el fuego, chamuscándonos al momento de salir de este mundo. Nos va a salvar el Señor porque la gracia y misericordia de Dios nos alcance, pero no habremos desarrollado toda la potencia que el Señor quiere para nuestras vidas. La fe realmente es ese don en el cual podemos crecer como cristianos. El segundo regalo que trajeron esos magos de Oriente fueron el incienso. Y la semblanza del incienso para nuestras vidas es muy evidente. Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso representa las oraciones de los santos. Es la comunión diaria y permanente que tenemos con nuestro Señor. Es la comunicación con Dios que no debemos de descuidar, que debemos de disfrutar con gozo y con alegría. La oración, la comunión con Dios. ¿Cuál es el propósito de la oración? Edificar la iglesia para poder obtener las peticiones que el Señor ha puesto en nuestro corazón, descargarnos las cargas y esperar la dirección del Señor sobre las cosas cotidianas de nuestra vida. La oración sirve para todas esas cosas. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo quieres que haga esto? Señor, te alabo y te bendigo. Señor, te doy gracias por tu cuidado. La oración es un maravilloso provecho para nuestras vidas. El hecho tan fantástico de que Jesús esté solo a una oración de nosotros nos permite tener esa comunión íntima en cualquier momento, en cualquier situación. La oración nos lleva a tener esperanza de alcanzar lo pedido, que seguro que llegará a aquellas cosas que Dios nos ha ofrecido. No tenemos la seguridad de que Dios nos va a dar todo lo que pedimos, porque muchas veces pedimos mal, pero sí tenemos la seguridad que Dios siempre va a oír nuestras oraciones, siempre. Y eso, hermanos, es un privilegio que como hijos de Dios tenemos. El Señor siempre oye y a través de la oración puede guiar nuestra vida, puede orientar nuestros pasos, puede acomodar nuestras cosas. La oración es el medio por el cual Dios cambia nuestra mente. Nunca al revés. Nunca intentemos a través de la oración cambiar la mente de Dios, porque ese no es el propósito de la oración. El propósito de la oración no es que Dios haga lo que yo quiera.
El propósito de la oración es que yo tenga comunión con Dios para que yo sepa lo que Dios quiere que yo haga. Por eso la oración es una bendición tan grande. Porque a través de la oración, a través de ese tiempo en comunión con Dios, el Señor guía mis pasos, el Señor me ayuda, el Señor me orienta, el Señor me edifica, el Señor me prospera espiritualmente y el Señor me hace avanzar. Es una relación de intimidad, de gozo, de hacerlo partícipe de mi vida, de contarle las cosas que me están pasando, que ya lo sé que Él las sabe, pero que Él quiere que yo se las cuente, para de esa manera dejarme ayudar, dejarme guiar y dejarme orientar. Esperar en Él y sus palabras son nuestro alimento. Si la fe es importante, la oración es el cauce a través del cual nuestra fe se hace práctica, nuestra fe se hace real, nuestra fe se hace auténtica. Y esa oración que no solamente es pedir, sino que sobre todo es recibir la voluntad de Dios de nuestras vidas, para nuestras vidas, es una oración que sube como ese incienso en el cual esos ancianos estaban adorando al Señor. Y el tercer presente es la mirra. ¿Y qué representa la mirra para nuestras vidas? Pues la mirra representa la obediencia y el amor. Obediencia absoluta, entrega al Señor. Porque la mirra necesita ser todo un proceso. No es algo que podemos encontrar en la naturaleza. Es un perfume difícil de elaborar, costoso de conseguir, pero sin embargo de una gran calidad. Tanta calidad que aún se usaba para poder embalsamar, ¿no? Porque permanecía durante mucho tiempo y era muy fuerte. Y la mirra ya era una simbología de lo que Jesús iba a tener que padecer, iba a pasar también por ese proceso de la muerte, ya era un anuncio profético. Una cosa muy importante es que la mirra significa esa obediencia absoluta a Dios. Y es muy importante que sepamos que necesitamos pasar por el proceso del aprendizaje a obedecer a Dios. La oración nunca puede ni debe sustituir a la obediencia. A veces pensamos, Señor, ya sabes de mis debilidades, ya sabes que Satanás está atacando. No, hermanos, la oración nunca puede ser sustituida de la obediencia. Satanás puede ser poderoso, yo puedo ser muy débil, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es el Dios todopoderoso, que todo lo puede. Por lo tanto, la oración es el cauce para que Dios obre, pero nunca puede ser sustituta de la obediencia. Y la obediencia implica tres cosas. Compromiso. Decía Josué, vosotros ya estáis en la tierra prometida, ya habéis entrado en la promisión de Dios, ya habéis conquistado Canaán, ya habéis dejado el desierto, ya no necesitáis el maná, pero ahora elegíos a quién servís. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. La obediencia implica compromiso. Yo voy a servir al Señor. Yo voy a obedecer al Señor. No sé lo que tú quieres hacer, no sé lo que otros van a hacer, no sé lo que me conviene o no me conviene. Lo que yo quiero hacer es servir al Señor, porque eso es lo bueno. La segunda cosa que implica la obediencia es disciplina. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5:8 que el mismo Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ser cristiano es obedecer. Y obedecer a Dios significa a veces renunciar a mis intereses para entrar en los intereses de Dios. Pero eso es obedecer, pero eso es disciplina. Y después del compromiso y la disciplina, la tercera cosa es madurez. Obediencia significa madurez. No podemos pedir a un bebé de 1 año que nos obedezca, porque no tiene. Pero cuando crecemos, una de las cosas que se espera es que seamos obedientes. Compromiso, disciplina y madurez.
vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. No podemos ser amigos de Jesús sin ser obedientes. Eso representa la mirra. Un vaso de mirra o un frasco de mirra es para ser derramado. ¿Para qué queremos un buen perfume si va a estar siempre dentro del frasco? Como aquel perfume caro que María, la hermana de Lázaro, abrió el lunes de Semana Santa para ungir a Jesús. Y algunos se quejaron, ¡uy, qué despilfarro! No, el perfume es para usarlo. La obediencia debe ser práctica. No es un proyecto, tiene que ser una realidad en nuestras vidas. El oro tiene que ver con la fe, una fe clara, una fe decidida, una fe que crece, una fe comprometida, una fe que se apoya en el Señor, que sabe que podrán caer a tu lado 1000 y a tu otro lado 10.000, pero nadie llegará a ti si no es en la voluntad del Señor, que nuestra vida está en las manos del Señor. Una fe cierta y real, una fe que no duda cuando las cosas van mal, sino una fe que está afirmada en la eternidad de Dios y no en la simple inestabilidad de mi día a día. Una fe afirmada en la eternidad de Dios. El incienso, una vida de oración. Una vida en la cual la oración no sea un recurso para momentos de extrema necesidad, ni sea un momento de dar gracias al Señor cuando vamos a sentarnos a la mesa, ni sea un simple compromiso. No, una vida de oración. Pablo lo expresa clarísimamente. Orad sin cesar. En cualquier momento podemos estar orando. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos a este sitio, cuando vamos al otro, cuando venimos, en cualquier lugar, en cualquier situación. Hubo aquella anciana que siempre me quedó esa anécdota, a la cual su nieta quiso llevar un día al cine en el siglo pasado, porque nunca había estado en el cine. Y aquella anciana lo primero que hizo cuando entró al cine, se puso de rodillas y se puso, no, abuela, ¿qué haces aquí? Y dice, no, si aquí no se puede orar, yo no puedo estar aquí. Donde no se puede orar, no estamos los cristianos, porque en cualquier parte se puede orar. Ya sabéis, Jonás oró dentro de la barriga de un pez, en cualquier parte, en cualquier lugar. Una vida de oración, no una oración de recursos, sino una vida de oración. Y luego una obediencia comprometida, una obediencia completa, una obediencia real, no una obediencia según me vaya, sino obediencia auténtica. Cuando los magos entraron a Jerusalén, preguntaron, porque por un momento, claro, ellos fueron llevados hasta Jerusalén por la estrella, porque ellos seguían la estrella. Yo a veces me pregunto, en los planes del Señor, porque esta visita a Jerusalén fue lo que desencadenó luego la matanza de los inocentes. Seguramente si los magos no hubieran ido a Jerusalén, no sé cómo hubiera pasado, pero Herodes no sé cuándo se hubiera enterado del nacimiento de Jesús. Y este Herodes, cuando Jesús empezó su ministerio, ya no estaba, era un descendiente suyo. Pero los magos fueron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque ellos discernieron, ya digo, seguramente por los restos que quedaron de la enseñanza de Daniel, que esa estrella estaba marcando hacia un rey. Y como ese rey los llevó a Israel, ¿dónde está el rey de los judíos? Y como los llevó a Jerusalén, pues fueron al palacio, fueron al lugar donde nacen los reyes. Y Herodes se turbó, dice, ¿cómo? No nació nadie, no nació ningún rey. No, hemos visto su estrella. Y preguntó, y llamó a los escribas, a los estudiosos, a los rabinos. Oye, ¿dónde tenía que nacer? No tenía que nacer en Jerusalén. La Biblia decía, sabían, conocían las Escrituras. Sin embargo, no estaban apercibidos. Hermanos, qué peligro hay de creyentes que conocemos las Escrituras y que nos pueden estar pasando cosas a nuestro alrededor y no estar apercibidos y no darnos cuenta
de que la gran bendición de poder ir a adorar a Jesús en el pesebre o a Jesús en su casa se nos está pasando porque no estamos atentos, porque no estamos apercibidos, no porque no esté revelado en su palabra o no porque no lo crezcamos, pero sin embargo ahí no lo vieron. Y buscó, quiso indagar y le dijo, bueno, luego cuando vayáis, avisarme. Un ángel tuvo que decirle, no vuelvas, no volváis por allí. Él no quiere venir a adorar, Él quiere venir a destruir. Hay que discernir, hay que distinguir los tiempos. La gente tenía conocimiento de que iban a hacer el Mesías, pero no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en su mismo tiempo y en su mismo lugar. Sin embargo, estos hombres que vivían lejos, que vivían apartados, creyeron y avanzaron a él. En el versículo 9 dice que llegaron a la casa donde estaba Jesús y postrándose le adoraron con temor reverente. Postrándose le adoraron humildemente, de manera reverente, y le ofrecieron presentes dignos de un rey: oro, incienso y mirra. Y yo empezaba este mensaje diciendo, ¿qué has traído para el Señor hoy? Porque, hermanos, creo que no es justo que nos presentemos delante del Señor con las manos vacías. Estos que eran incrédulos, que eran gentiles, que no tenían la Biblia, que no sabían lo que era el Espíritu Santo, que no sabían que Jesús había muerto por ellos, que no habían vivido muchas experiencias, no se fueron a Jesús con las manos vacías. Y nosotros muchas veces vamos a Jesús solamente para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Una lección clarísima, y hay muchas, y seguro que habéis oído muchas veces predicar este mensaje. Una lección clarísima que a mí me dan estos hombres es que fueron con algo que ofrecer a Cristo Jesús. Con oro, con incienso y con mirra. Sabiamente dejaron que el Espíritu Santo guiara para que esos presentes sirvieran para la vida de Cristo Jesús. Nosotros no vamos a ir a Jesús porque Jesús no necesita hoy ni oro, ni incienso, ni mirra. Ni nuestro dinero, porque mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Aunque por supuesto hacemos bien en ofrendar y hay muchas necesidades y hacemos bien. Pero yo quisiera animarnos y quisiera que pudiéramos entender y que el Espíritu Santo nos ayudara a entender que acercarnos a Jesús sin una vivencia de fe clara y contundente en nuestras vidas, sin haber mostrado a lo largo de nuestra pasada semana y la próxima semana de esta que va a venir, de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros problemas, de nuestra salud o de nuestra falta de salud. No presentar delante del Señor una vida de fe es no estar siendo sabios, porque la fe es un don de Dios. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, crecemos en fe, hermanos. Luego, si no estamos creciendo más, es que no estamos buscando el recurso. Porque Dios no quiere darnos una medida escasa. Dios no es tacaño. Dios no es alguien que está limitando solo para unos poquitos, solo para los magos de Oriente, solo para los apóstoles, solo para... No. Para cualquiera. Dios no hace acepción de personas. Y no acercarnos de Dios con una medida de fe que va creciendo en nuestras vidas es no estar aprovechando los recursos de Dios. Acercarnos de Dios habiendo tenido una vida de oración. Es ese recurso tan maravilloso que Dios nos ha dado, en el cual, conforme nosotros le demos tiempo al Señor, vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo, vamos a ir ensanchando nuestra visión espiritual.
¿Por qué esos hombres fueron capaces de ver la estrella? Porque estaban mirando al cielo. Si hubieran estado mirando a la tierra, no hubieran estado viendo la estrella. Si solo miramos la televisión, o es lo más importante, la televisión y lo que dice la televisión, no vamos a darnos cuenta de lo que el Señor está haciendo. Pero si somos capaces de estar estudiando la palabra del Señor, si somos capaces de estar levantando nuestras miradas a los cielos, si estamos siendo capaces de postrarnos y humillarnos delante de Dios, a buen seguro vamos a irnos dando cuenta de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y cuando nos presentemos delante del Señor, vamos a tener más que agradecer que pedir. Vamos a tener más que ofrecer que demandar. Porque Dios es abundante, porque Dios es todopoderoso, y eso es una realidad. Pero si nosotros no damos tiempo a que Dios haga esas cosas en nuestras vidas, difícilmente vamos a poderlo hacer. Dios no da el espíritu con medida, pero tampoco echa perlas a los cerdos. No da a quien no aprovecha, no da a quien no pide, no da a quien no está preparado para recibir. Hay bendiciones de Dios y promesas que son tan grandes que si no crecemos lo suficiente, el Señor no puede dárnosla. No recibimos porque no estamos tiempo con el Señor. Una vida de oración y de consagración. Y una vida de obediencia. No podemos venir a pedir perdón siempre. No podemos venir a pedir perdón continuamente. No podemos venir a hablar de nuestras debilidades. Es necesario que cuando vengamos delante del Señor podamos agradecer al Señor porque por su gracia y su misericordia nos ha dado las fuerzas para vencer la prueba, para superar la tentación y para avanzar en esa vida de fe y de compromiso en el Señor. Es tiempo de venir en nuestras vidas en victoria, en triunfo, en agradecimiento, en conseguir metas y objetivos. Porque si no, estamos quedándonos como bebés espirituales, estamos quedándonos en una primer instancia y es necesario que vengamos al Señor habiéndole dicho, te escuché, te oí, me hablaste, me guiaste, me dijiste esto y te he hecho caso. Y hoy vengo para darte las gracias porque he conquistado esto, porque he vencido esta atadura, porque he roto con esa relación que no convenía, porque he avanzado en estas cosas. Obediencia. Obediencia real, obediencia concreta, obediencia absoluta. La palabra de Dios es clara, es evidente, es concreta. Y por eso muchas veces nuestra vida es una vida demasiado de sube y baja, sube y baja. ¿Cómo se fueron estos hombres de la presencia del Señor? Si entraron adorando, se fueron alabando y dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque habían tenido fe en la estrella, porque habían obedecido y porque habían traído algo que fue bien recibido. ¿Pensáis que el Señor no va a recibir bien que nosotros vengamos con nuestra fe, que vengamos con una vida cargada de oración y que vengamos con una vida de obediencia? ¿Pensáis que Dios va a rechazar eso? ¿Pensáis que Dios no va a sentirse feliz y gozoso? ¿No va a decir, como decía de Job, mira mi hijo Job? ¿Tiene el Señor algo que agradecer de mí? Es lo que yo tengo que analizarme. ¿Tengo algo que ofrecer al Señor? ¿O solamente estoy esperando como el día que me convertí? Recibir del Señor, recibir de su presencia. No, hermanos, es tiempo de presentarnos delante del Señor. Cada día, cada domingo cuando venimos aquí, venimos a traer al Señor nuestros presentes. Hermanos, todos juntos. Cuando traemos así, nuestras reuniones van a cambiar y van a mejorar. El predicador va a sentirse más edificado. La alabanza va a brotar de otra manera. No voy a necesitar llegar al tercer coro para empezar a estar animado. No, es que voy a entrar aquí tan lleno que voy a necesitar expresar el júbilo y el gozo del Señor. No vengamos
a los cultos, a recibir, vengamos a traerle al Señor cosas. Esa es mi invitación. Creo que la perspectiva es, dice, el Señor quiere darte todos los días, todas las mañanas, todos los mediodías, todas las tardes, todo el tiempo. El Señor no quiere que recibas una bendición especial un día a la semana. Eso es miseria. Eso es vivir simplemente de forma religiosa la fe. El Señor quiere que tú te abras para que llenes tus cofres, para que llenes tu vida, para que llenes todo lo que, y luego puedas venir a ofrecerlo. Y de esa manera, si hemos sido llamados por el Señor, si hemos sido hijos de Dios, si tenemos más privilegios que esos gentiles que no conocían casi nada del Señor, si estamos más cerca de los que vivían en Jerusalén que sabían cosas del Señor, aprovechemos los recursos que ya tenemos para crecer. La cuestión no es qué puedo hacer con el Espíritu Santo, sino qué puede hacer el Espíritu Santo con mi vida. Y el Espíritu Santo con nuestra vida puede hacer grandes cosas. Grandes cosas. Con cualquiera de nosotros. Porque no es cuánta fe tengo, sino en quién tengo la fe puesta. Porque una fe muy pequeña hace grandes cosas, puesta en las manos de Dios. No es si Dios escucha o no escucha mis oraciones. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y no es en qué tengo que obedecer o en qué no tengo que obedecer. Tenemos que obedecer en todos, porque es necesario obedecer. Nosotros no tenemos estrella que seguir. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios con nosotros. Eso era Emmanuel. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Hermanos, tenemos un potencial para venir con vidas llenas, edificadas y fortalecidas, mucho más que esos magos de Oriente. Tenemos más recursos que esos magos de Oriente. ¿Vamos a venir con las manos vacías? ¿Vamos a venir a ver si el Señor nos carga las pilas espirituales para aguantar otra semana más? ¿Vamos a venir a ver si el Señor nos repite otra vez la lección? Es tiempo de cambiar. Es tiempo de dar un paso adelante. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de decir, Señor, tú ya me has dado todo lo que necesito para reinvertir, para revertir cosas en el reino de los cielos. Ahora quiero esas cosas, esa fe, esa oración y esa obediencia, ofrecértelas a ti como un sacrificio vivo y agradable a Dios. No trabajar por las obras, porque por obras nada será salvo, ya lo sabemos, pero sí revertir en traer una vida abundante que produzca frutos para el Señor. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre Santo y Celestial, yo sé que no siempre he hecho las cosas como tú quieres, pero cada vez me doy más cuenta de cómo tú me amas, de cómo el Espíritu Santo acepta mis debilidades, acepta mis carencias y me quiere enseñar a crecer espiritualmente. Y yo oro, Señor, para que crezcamos espiritualmente, para que avancemos en una vida espiritual abundante, para que desarrollemos, oh Señor, los dones, los ministerios, las capacidades y podamos, oh Señor, cada vez que nos reunimos, como dice tu palabra, ¿qué tienes cuando te reúnes? ¿Qué traes? Salmo, alabanza, bendición, profecía, para que, Padre Celestial, seamos una iglesia fortalecida, seamos una iglesia que pueda ser luz y sal en esta sociedad y que podamos, Señor, cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Señor, no quiero volver más con las manos vacías en tu presencia, pero quiero agradecerte por todo lo que tú me das para yo poder, oh Señor, ser un digno hijo tuyo. En el nombre de Jesús.